Bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este día y por la oportunidad de vida, ¿verdad? Que Dios nos da por su infinita misericordia. Aquí estamos. Démosle las gracias a Dios porque Él ha hecho bueno con vosotros, ¿verdad? Y por la oportunidad que Dios nos da para corregir nuestros caminos, ¿verdad? Y también para oír la palabra de Dios y lo principal que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la pongamos por obra, ¿verdad? Para eso yo te invito, ¿verdad? Que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo, Hebreos 9, 28, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando para que juntos podamos leer. Vamos a estar hablando bajo el tema el sacrificio de Cristo que quita el pecado, ¿verdad? Para eso tú también tienes que invitar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Que sean ellos dándote el entendimiento, dándome el entendimiento también a mí, ¿verdad? Para que tú puedas comprender la palabra de Dios y atesorarla en lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? Y puedas ver, ¿verdad? Que el sacrificio que Dios, ¿verdad? Mandó, ¿verdad? Por causa, ¿verdad? De nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos obtener, ¿verdad? Ese perdón, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Pues vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así en Hebreos 9:28, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una pregunta, ¿verdad? Nos podemos estar nosotros haciendo, ¿verdad? ¿Será que tú estás esperando al Señor Jesucristo que ya viene por segunda vez, dice el Señor? ¿Verdad? ¿Será que lo estás esperando? ¿Será que estás listo esperándolo, verdad? ¿Serás que ya le has entregado tu vida a Dios? Para eso yo te invito el día de hoy, ¿verdad? Que Dios te está haciendo este llamado, ¿verdad? Que Dios te está buscando, que Dios te ama. Él te está diciendo que mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo pudiésemos obtener la salvación, ¿verdad? Para que pudiésemos obtener el perdón de pecado. Para eso Dios mandó al Señor Jesucristo en sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros a través de Él, a través de su sangre, fuéramos lavados, fuéramos limpiados, fuéramos purificados y fuésemos santificados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que pudiésemos obtener el perdón de pecado. Pero para eso tú te tienes que acercar al Señor Jesucristo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice la palabra de Dios, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Es decir, creyendo, tú teniendo fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Acercándote a Él, que Él va a ser el que te va a lavar, que Él va a ser el que te va a purificar. Pero tú tienes que tener fe en el Señor Jesucristo y creer que a través de Él, ¿verdad? Obtenemos ese perdón de pecado. Creer que Él fue el que pagó ese precio por tu vida, ¿verdad? Creer que a través de Él tú obtienes esa salvación, ¿verdad? Para eso el Señor Jesucristo, Dios mandó a Jesús, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiésemos obtener ese perdón. Antes dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote, dice, entraba al lugar santísimo. Cada año, dice la palabra de Dios, a ofrecer ofrendas, dice, de becerros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De machos cabríos, dice, ¿verdad? Es decir, de sangre ajena de cualquier animal, ¿verdad? De cualquier animal, a ofrecerla al lugar santísimo a Dios por el pecado, dice, de la persona que había cometido, ¿verdad? Pero ahora, y lo hacían cada año, ¿verdad? Cada vez ofrecerlo, ¿verdad? En ofrenda para que tuviesen el perdón de pecado. Pero lo hacían siempre, quiero decir, ¿verdad? Cada año, siempre de continuo, ¿verdad? Pero a través del Señor Jesucristo ya no es siempre, ¿verdad? Ya eso ya no es, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Por la gracia, porque el Señor, ¿verdad? Mandó a morir, porque Dios mandó a morir al Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros, y una sola vez, dice, ¿verdad? Para que tú y yo pudiésemos obtener ese perdón, ¿verdad? Antes, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos ofrecían sangre ajena, ¿verdad?
¿Qué quiere decir? Que la persona que cometía el pecado no lo pagaba ella, ¿verdad? Si no, dice la palabra de Dios, que ellos iban a ofrecer, pero sangre de animales, el cual tal vez el animal era inocente, ¿verdad? Y lo mataban en sacrificio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Sabemos que en Él no hay pecado, no hubo pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fue inocente también por causa, ¿verdad? De vosotros, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Fue a pagar, ¿verdad? Esos pecados y una sola vez para siempre. No es necesario que tú y yo matemos un animal en sacrificio. No es necesario que nosotros, ¿verdad?, mandemos a alguien más, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Por causa de nuestra desobediencia, nosotros no, sino que vengamos al Señor, que le reconozcamos, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que somos pecadores, ¿verdad? Y que le fallamos, ¿verdad? Y que en el Señor Jesucristo encontramos ese perdón, ¿verdad? En nosotros ya no está de ir a hacer esos sacrificios, de matar animales, ¿verdad? Sino de nosotros de arrepentirnos y convertirnos, ¿verdad? Realmente, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pero para eso apareció el Señor, dice, Él entró, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al lugar santísimo, ¿verdad?, y al lugar donde está nuestro Padre, ¿verdad? Él es el que aboga por vosotros, Él es el que intercede por vosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque Él ya dio ese sacrificio, dice el Señor, ¿verdad? Pero para eso el Señor te está diciendo en esta mañana, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, dio ese sacrificio por ti, ¿verdad?, que Él tanto te ama, que así como dice la palabra de Dios, que a través, ¿verdad?, el pecado entró por un hombre también, ¿verdad?, entró la vida, ¿verdad?, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Adán, ¿verdad?, de que pecó, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, entró la muerte, y por cuantos todos pecaron, ¿verdad?, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado pasó a todos, dice el Señor, la muerte a todos, ¿verdad? Pero ahora apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, que mandó a su Hijo, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que Él dio por tu vida, por mi vida, ¿verdad?, por mis pecados, ¿verdad? Hay que reconocer, ¿verdad?, y hay que ser agradecidos, ¿verdad? Para eso el Señor te está diciendo, yo ya ofrecí ese sacrificio por tu vida. Tú, querido amigo, tú tienes perdón de pecado, dice el Señor, si tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, si tú le crees a Él, ¿verdad?, si tú te apartas de tus malas obras, porque es tan necesario que en ti y yo, ¿verdad?, hagan buenas obras, dice el Señor en su palabra. Si tú has venido a los pies de Cristo, ¿verdad?, puse obediente a lo que Dios te está diciendo, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el 10:14, dice, ¿verdad?, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, aquellos que le creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, le han reconocido, ¿verdad?, de Dios, han reconocido que Él, ¿verdad?, dio su vida por cada uno de vosotros, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, ha venido para salvarte. Cristo ha venido para darte vida. Dice la palabra de Dios en el 9:14 de Hebreos, dice así. Una pregunta. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció a Dios, ¿verdad?, por ti y por mí, por causa tuya y mía, por mis pecados, ¿verdad? Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? Si antes, ¿verdad?, tú y yo, ¿verdad?, o estás haciendo las obras muertas, las obras que a Dios no le agradan, ¿verdad?, la desobediencia a Dios, ¿verdad? Ahora tú tienes que servirle a un Dios vivo. Ahora tú tienes que hacer lo que Dios nos está mandando. Si quieres tener si quieres obtener esa salvación, perdón, si quieres, ¿verdad?, obtener la vida eterna, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez, dice, ¿verdad?, para llevar los pecados de muchos. Sabemos que no tan solamente llevó los míos, sino que también llevó los tuyos, ¿verdad?
y de todo ser humano, ¿verdad? Y aparecerá por segunda vez. El Señor nos está advirtiendo que Él va a aparecer por segunda vez, dice el Señor, ¿verdad? Sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir? Que esta vez el Señor ya no va a venir a perdonarte. El día que Cristo venga por segunda vez, querido amigo, querido hermano, ya no va a haber esa oportunidad después del rapto de la iglesia de Cristo por la cual Él viene, ¿verdad? Ya no viene, dicen, la segunda vez con relación con el pecado, sino viene a salvar a los que le esperan, aquellos que se están guardando para el Señor, aquellos que le están sirviendo con corazón sincero, aquellos que siguen permaneciendo en la fe, aquellos que no retroceden, aquellos que se guardan para Él, dice el Señor, ¿verdad? Porque sin paz, dice el Señor, y sin santidad nadie le va a poder ver al Señor. Yo, querido hermano y querido amigo, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? ¿Me entiendes? En esta mañana a que tú te prepares, ¿verdad? A que tú vengas a los pies de Cristo para que cuando Cristo venga, Él va a venir para salvar a los que le esperan, aquellos que se han guardado. Pero si tú no les estás esperando, si aún todavía el día de hoy no le has reconocido como tu único Salvador a nuestro Señor Jesucristo, el cual a través de Él tú obtienes ese perdón de pecado, ¿verdad? El día de hoy es la oportunidad que Dios te está dando a tu vida, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Tienes vida, tienes esa oportunidad, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo que Cristo dice que Él apareció, Él se ofreció en sacrificio, ¿verdad? Para quitarte el pecado que tú tienes, para limpiarte. El Señor quiere darte vida, dice el Señor. Y nosotros los cristianos tenemos que seguir guardándonos, dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Por eso dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque por la sangre de Jesucristo nosotros obtuvimos el perdón de pecado, dice la palabra de Dios en el 10:19, ¿verdad? De Hebreos, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque nosotros hemos creído, porque nosotros hemos sido limpiados, lavados, ¿verdad? Para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de la carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro único sumo sacerdote, ¿verdad? Acerquémonos, dice, cómo nos tenemos que acercar, con ese corazón sincero, con plena certidumbre de fe, nosotros creyendo, ¿verdad? Que Dios nos limpió, que Dios nos purificó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos, dice, ¿verdad? Firme. Por esa es la iglesia que está esperando, pues esa es la iglesia, que está esperando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia a la cual Cristo viene a salvar, ¿verdad? Dice, mantengámonos firme, aquel que no retrocede, aquel que está firme, sin fluctuar, dice, ¿verdad? La profesión de nuestra esperanza, esperando lo que Él va a aparecer en cualquier momento, porque fiel es el que lo ha prometido. Querido hermano, tienes que estar fielmente esperando al Señor, ¿verdad? Para cuando Él venga para salvar a los que le esperan, dice el Señor, ¿verdad? Sin retroceder, dice, ¿verdad? Dice el Señor. Él lo prometió, dice el Señor, y Él es fiel. Él viene pronto, querido amigo, ¿verdad? Aprovecha este tiempo, ¿verdad? Y cree en el Señor Jesucristo para que tú estés listo, ¿verdad? Esperando también al Señor Jesucristo y también te mantenga firme. Cuando tú le entregues a Dios tu corazón, mantente firme sin fluctuar, ¿verdad? Dice el Señor, porque Él es fiel, Él lo prometió que Él viene por segunda vez por su iglesia, dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros tenemos que tener buenas obras, ¿verdad? Vivir la palabra de Dios como a Dios le agrada, hacer buenas obras, ya no ocuparnos de las malas obras que antes hacíamos, porque Dios nos perdonó, porque Dios nos limpió
¿verdad? Dios quitó todos nuestros pecados, ¿verdad? De ahí en adelante tú vas a tener que seguir, ¿verdad? Bien dice, sin estimularnos al amor. Tiene que haber ese amor y a las buenas obras. Tiene que haber buenas obras en ti, ¿verdad? No dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios tampoco. Porque si Cristo viene y tú ya fluctuaste, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ya te reteniste, ya volviste atrás, ya no quieres ir a buscar de Dios, ya no quieres congregarte, dicen. Como algunos los tienen por costumbre, dice, algunos ya no quieren servir al Señor, algunos ya retrocedieron, dice el Señor, ¿verdad? Y no dejando de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque dejan, ¿verdad?, de hacer las buenas obras. ¿Por qué? Porque quieren dejar de congregarse y están fluctuando, dice el Señor, ¿verdad? Y Dios quiere que tú te mantengas firme, que yo me mantenga firme, sino que dice, nos exhortemos tanto más cuanto veáis que aquel tiempo se acerca. Es necesario que se te hable y te digamos, ¿verdad? Y te diga, ¿verdad? Te digamos porque está Dios Padre y Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Te digamos que no dejes de congregarte, que no fluctues, que te mantengas firme y que sigas haciendo las buenas obras, porque Cristo viene, ¿verdad? Para salvar a los que le esperan. Si verdaderamente le estás esperando, vas a mantenerte firme, vas a estar sin fluctuar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y acercándote cada día con ese corazón sincero delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y teniendo esa fe, ¿verdad? Y purificando tus corazones de mala conciencia, sacando todo aquello que a Dios le desagrada, ¿verdad? Pidiéndole perdón también a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pidiéndole perdón por todo eso, ¿verdad? Lo que tú estés pensando en tu vida y lo que esté pasando dentro de tu corazón, ¿verdad? Pero para eso, dice el Señor, nosotros también tenemos que seguir exhortándonos, tenemos que seguir, dice la palabra de Dios, diciéndonos todo, ¿verdad? Como a Dios, ¿verdad? Le agrada que tú y yo andemos, ¿verdad? Porque vemos que Dios cada día se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, dice el Señor en su palabra. Así que aprovecha, esta es la oportunidad, busca del Señor Jesucristo, que Él ha venido para salvarte, para limpiarte y vino también, dice el Señor, para ofrecerse en sacrificio, para quitarte el pecado, dice el Señor, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad?, a mi iglesia, ¿verdad?, donde estamos congregándonos, ¿verdad? En la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trique Road, Houston, Texas, 77067, con los pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí te esperamos, serás bienvenido. Recuérdate que Cristo te ama y que el Señor está a las puertas, ¿verdad? Él está esperándote con los brazos abiertos, ¿verdad? Y si alguien te ha dicho que no tienes perdón, tú di que el Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo para que tú obtengas el perdón de pecado, ¿verdad? Que Él ya pagó ese precio, ahora solamente reconócele y como tu único Salvador, ven a los pies de Cristo, que Él te está esperando, ¿verdad? Y apártate de las malas obras y haz buenas obras para el Señor, ¿verdad? Que Cristo te ama. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida, ¿verdad? Y ahí te esperamos, será bienvenido, ¿verdad? Esta palabra también lo fue para mí, ¿verdad? Y fue de gran bendición y Dios me dice, mantente firme sin fluctuar, ¿verdad? Y sigue hablando mi palabra, que hay muchas personas, ¿verdad? Que yo sé, ¿verdad? Que necesitan de Cristo, ¿verdad? Vemos que el Señor, ¿verdad? Dice que no quiere, ¿verdad? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él ya pagó ese precio, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo te ama. Dios te bendiga grandemente.